La Z101 en sus frecuencias compartidas, cubriendo toda la República Dominicana, nuestra presencia en las redes, ahí estamos también con nuestro canal de YouTube, nuestro portal digital, 3 frecuencias para cubrir todo el territorio nacional. Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, Willy. El saludo nueva vez para don Álvaro Arbelo. Hay declaraciones que a veces uno, aunque las quiera ofrecer, debe de evaluar en qué momento las está ofreciendo, porque pueden restarle interés a otros eventos de ese día, sobre todo eventos que tienen que ver con usted, que es un funcionario del gobierno, y el jefe del gobierno, que es el presidente de la República, tiene convocado varios eventos durante el día con los cuales piensa concitar la atención pública nacional, ganar los espacios en los medios de comunicación. El presidente tenía ayer convocado primero la reunión donde se discutió el tema de la posición del gobierno frente al matrimonio infantil. Eso fue temprano durante el día. Y luego en la noche tenía convocado el simposio que fue televisado al país, en el cual escuchó preguntas de ciudadanos de la vida común de la República Dominicana, para él ofrecer más o menos un informe de lo que ha ocurrido, lo que han sido sus ejecutorias durante los primeros 90 días de su gestión gubernamental. Entonces vino esta declaración del secretario administrativo, una declaración que yo creo que él debió de prever que sería controversial, y ya ven ustedes cómo la discusión se ha centrado básicamente sobre ese tema, lo que no quiere decir que definitivamente no hayan sido importantes las informaciones que se produjeron ayer alrededor del presidente de la República, Luis Abinader. Pero esa declaración debió de esperar un poquito ahí, no era tan urgente. Entonces, yo me quiero primero enfocar. Es una asesoría gratis que tú le estás dando. No, secretario de la Presidencia. No es una asesoría, porque entonces estaría yo diciendo que los que están en comunicaciones del gobierno. No, pero yo no estoy diciendo al gobierno. Digo que si es una asesoría gratuita que usted le está dando al secretario de la Presidencia, José Ignacio Paliza. Que sea prudente, ¿verdad? En el momento en ofrecer sus declaraciones. Sí, porque él sabe, analizar el contexto. Él conocía la agenda del día del presidente. Y él conocía que su declaración iba a generar reacciones y que podía ser un tema de mucha discusión. ¿Y tú piensas que esas declaraciones que dio Paliza en el día de ayer la dio ponderada, pensada, consciente? Dijo, bueno, voy a esperar que los medios de comunicación vengan a mí, voy a construir una respuesta de manera fría y calculadora, ¿o fue una reacción de manera emotiva y espontánea? Por su experiencia política, él debió estar al tanto, por su condición no de funcionario, sino de presidente del partido. Él debió de estar al tanto de que los medios, sobre todo en el Palacio, donde hay un encuentro muy frecuente de funcionarios con los medios de comunicación, iba a venir la pregunta sobre la carta de Eddie Olivares. Entonces, ahí él debió de aguantar esa declaración y darla en otro momento. O sea, que toda la noticia positiva que dio ayer el presidente. Él tiene la experiencia política suficiente como para saber que eso podía ser, tener el resultado que efectivamente hemos visto. Es que tú me hablas de experiencia, ok, yo no dudo que él te pudiera tener experiencia. El tema es la carga de emotividad con que tú manejas temas tan importantes como eso. Bueno, el caso es... Y de repente, sí, informaciones positivas como las que ofreció en el día de ayer el presidente, él la coloca en un congelador como resultado de eso, de esa carga de emociones. Es una apreciación mía, Felipe. Uno con tanto tiempo en esto de la comunicación, a veces más o menos tiene una idea de cómo debe manejarse. Ojalá él le escuche esa asesoría gratuita. Pero miren, en lo que se refiere al matrimonio infantil, que fue el primer tema que abordó ayer el presidente, en el cual hizo un anuncio muy importante. Ahí se produjeron 2 declaraciones importantes. Primero, la del presidente anunciando la formación o la constitución de un denominado gabinete infantil y de adolescentes,
una entidad que va a venir a la conformación o a la estructuración de políticas públicas para corregir de manera definitiva, dijo el presidente, algo que él entiende que no se puede seguir tolerando, el asunto del matrimonio infantil, y sobre todo que se corrijan todas las legislaciones en el país que de alguna manera permiten eso. Y yo creo que esa conformación de ese gabinete de infantil fue lo más importante que se anunció ayer en ese encuentro. Ahí estuvieron presentes los representantes, sobre todo los voceros de los diferentes partidos políticos representados en la Cámara de Diputados, pero estuvo también el presidente de la Cámara, el licenciado Alfredo Pacheco. Y yo creo que la de Alfredo fue la otra declaración de mucha importancia que se produjo en esa reunión de ayer. Porque cuando el presidente hace sus anuncios y Pacheco toma la palabra, ahí Pacheco, que ya había encabezado una reunión en el Congreso donde habían posiciones divergentes sobre cuál debería ser el alcance, el espíritu de la ley para corregir el tema del matrimonio infantil, y había unos diputados que querían dejar unas ventanas abiertas ahí, unas posibilidades, por lo menos 3 posibilidades de que se permitiera bajo determinadas atenuantes el matrimonio infantil, y Pacheco fue a esa reunión entendiendo que si se iba a generar una ley para resolver ese problema, tenía que ser una ley que lo prohibiera totalmente. Y Pacheco fue a esa reunión y allí intervino y consiguió un consenso en el sentido de la apreciación que él tenía para resolver ese problema. Entonces, ayer, cuando el presidente hace su anuncio, Pacheco le toca su intervención y anuncia que mañana miércoles en la Cámara de Diputados, en virtud de los acuerdos que ya se establecieron en esa reunión en la que se discutió el tema en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que en función de esos acuerdos ya mañana se va a no solo a discutir, sino a aprobar un proyecto de ley para erradicar de una vez y por todas, decía Pacheco ayer en esa reunión con el presidente, el tema del matrimonio infantil. Dice que los diputados, y yo creo que ahí fue donde fue más enfático, los diputados ya tenemos tomada nuestra decisión. Los diputados ya tenemos tomada nuestra decisión de compromiso para erradicar esta plaga. Puedo adelantar que existe el ánimo necesario para aprobar de urgencia, y escuchen aquí, en 2 lecturas consecutivas, el proyecto de ley que posteriormente se enviará al Senado, dice Alfredo Pacheco. O sea que existe un consenso definitivo en la Cámara de Diputados, no solo para discutir, sino para declararlo de urgencia y aprobarlo en 2 lecturas consecutivas, este proyecto de ley. Luego irá al Senado, pero en el Senado yo creo que no habrá mayores discusiones, porque allí el Partido Revolucionario Moderno tiene una mayoría en la que puede resultar más fácil la discusión y la aprobación allí también. Pero yo creo que esa declaración de Pacheco fue contundente ayer en esa reunión del presidente, que sumada a la decisión del primer mandatario, que con la conformación de ese gabinete infantil deja claramente sentado su interés de que ese tema no solo se resuelva, sino sacarlo de la agenda de la discusión pública para concentrarse entonces en otros temas. Yo creo que ese anuncio de que se va a aprobar mañana y de que se va a hacer en 2 lecturas consecutivas, declarado de urgencia y en 2 lecturas consecutivas, esto yo creo que ya es una decisión que definitivamente va a salir adelante. Ahí el presidente anunció también que ese gabinete infantil va a ser dirigido por su esposa, la primera dama, Raquel Arbaje.
Cuando Raquel y el presidente anunciaron, sobre todo ella, que no quería dirigir un despacho de la primera dama, que eso se iba a anular, y luego el presidente la apoyó y anularon ese despacho. Nosotros dijimos que ese despacho había que mantenerlo, porque ese despacho cumplía una labor muy importante en este país. Entonces, ayer se anuncia que este gabinete, que va a estar constituido por una serie de instituciones oficiales del gobierno, ella lo va a dirigir, lo va a coordinar. Ella no tiene una función oficial en el Estado, que yo creo que sí se la había dado, permanecer al frente del despacho de la primera dama. Se van a construir una serie, dijo el presidente ayer, una serie de estancias, de casas de acogida para mujeres y para niñas, y que ahí se van a utilizar los recursos que iban al despacho de la primera dama. Pero entonces, que esas son de las cosas que yo no entiendo. Entonces, excúsame. No, ahí, sí. Un momentito, ahí en esa parte. El despacho de la primera dama que dirigía doña Candy Montilla de Medina estaba focalizada en la atención directamente a la niñez, sobre todo a la niñez con con dificultades especiales. Los famosos CAI. Por los famosos CAI. Entonces, ese programa que tenía un presupuesto, yo voy a decir lo siguiente. Entonces, este gabinete de política de materia de niños, niñas y adolescentes no va a focalizar a ese segmento de la niñez, que era el enfoque directo que tenía la ex primera dama Candy Montilla de Medina. Obviamente que sí. Entonces no me pueden decir a mí, mira, que eliminamos el despacho de la primera dama y que nos ahorramos tanto y que ahora vamos a creer, porque al fin y al cabo es un tema de semántica. Porque ¿qué era lo que hacía el despacho de la primera dama? No era prestarle atención especial a los niños en condiciones especiales, valga la redundancia. Sí, pero por favor, déjenme aclarar algo, que veo que hay una confusión. Sí. Los 200 millones que el presidente Luis Abinader dijo que se economizó al cerrar el despacho de primera dama, pasaron fue a la política de prevención de la violencia de género para la construcción de una cantidad X, que no recuerdo ahora, de casas de acogida, que es a donde se va la mujer cuando presenta una denuncia de que el marido la amenaza o que está en peligro su vida. Eso es una cosa. Ahora, de lo que ustedes están hablando es ahora del gabinete de protección a la niñez. No, porque escúchame, Violeta, que yo estoy hablando. No son lo mismo. Lo que te quiero decir es que el dinero no es para eso. No, es que estoy hablando del tema de cosas, porque definitivamente es como que tú estés en tu casa y tú tengas disponible el dinero para comprar un carro y después digas, no, yo no voy a comprar un carro, voy a comprar una motocicleta. Al fin y al cabo es lo mismo. A lo que me refiero es lo siguiente. Me están hablando de ahorro, ok. Tú traspasas eso y ahora no lleva un presupuesto, la conformación de ese gabinete, porque ¿cómo tú vas a desarrollar? O sea, van a eliminar el programa de atención a la niñez de valida, a esa niñez que está en situaciones especiales. Obviamente que no se van a eliminar, porque los CAI no se van a eliminar. Si los CAI lo pasan al Ministerio de Salud Pública, o ahora no sé si van a ir directamente a este gabinete, porque se supone que si tú aplicas política pública en niños, niñas y adolescentes, el tema de formación y educación en esos niños especiales forma parte de esa política pública. Entonces el concepto de ahorro es que yo me estoy explicando, porque lo demás son semánticas. A lo que me refiero, bueno, me estoy ahorrando 10 pesos porque no voy a pagar el carro ahora, pero resulta que sí, voy a comprar una motocicleta. A eso es que me refiero. Lo que yo entiendo es que si se mantuviera el despacho de la primera dama, doña Raquel tendría una mayor autoridad para ponerse al frente de una serie de instituciones que van a ejecutar o van a diseñar estas políticas públicas por las que el gobierno se ha decidido conforme a lo que anunció ayer el presidente. Yo creo que todavía hay tiempo para retomar eso. No sé si mantienen ese ánimo de anular definitivamente el despacho. Ya está anulado. Ya está anulado, pero no sé si hay tiempo para... Pero es lo que digo, o sea... esa era la necesidad. Y esas eran funciones. Esa era la necesidad de mantener el despacho. Esas eran funciones como ese tema de atender a la niñez, también a la adolescencia, de ayudar a muchas familias vulnerables de este país. Eran parte de las funciones que tenía el despacho de la primera dama. Por otro lado, ya para concluir, Willy, la otra parte de ayer, de lo que tiene que ver con las actividades del presidente, el coloquio de anoche,
Ahí el presidente dejó claro que su principal meta ahora mismo es la creación de empleo. Por eso el apoyo, dijo él, decidido al turismo, porque el turismo genera empleo inmediatamente. La educación, el tema de la pandemia, y que sobre esos aspectos se han concentrado los esfuerzos del gobierno en los primeros 90 días y parece que va a continuar por esa misma vía. Dijo que a partir de enero será imposible continuar con los programas fase 1, fase 2, PATI y esos programas sociales que se crearon cuando la pandemia comienza a afectar el país. La ex vicepresidenta de la República que manejó esos temas, doña Margarita Cedeño de Fernández, escribe hoy un artículo en el Listín Diario en el que ella considera ese anuncio de anoche del presidente como una decisión desafortunada. Ella entiende que esos programas deben de mantenerse, hacer el esfuerzo que sea necesario para mantenerlo por lo menos hasta que aparezca una vacuna, porque los afectados cuando se retiren esos programas van a ser definitivamente los más vulnerables del país. Llévatelo, Cundo.